me encanta compartir con adolescentes, con universitarios, incluso con la iglesia. Me refiero a la iglesia mayor. Una de las personas que estoy discipulando tiene 50 y algo. Y es bacán la experiencia, almorzar con él, compartir con la familia. Eso, y ahí podría estar mucho rato hablando de eso. Perdón, lo siento, lo siento. Démosle, ¿tienen alguna pregunta, chiquillos, sobre mí? Yo no soy el tema central de lo que vamos a conversar ahora, pero aparte de la barba, ¿sí? Todo el mundo me dice, oye, ¿hace cuánto tenía esa barba? La tengo como en 2015. Ya. Y creo que fue una pregunta que me hicieron hace un tiempo. Ahí creo que se desmutió el profe. No, ya, no importa. ¿Tienen Biblia a mano? ¿Tienen Biblia a mano? Sí. Por favor, muéstrenmela. Bacán. Entonces, abran sus Biblias o prendan sus Biblias, no sé cómo lo dicen aquí. Esa talla va a cumplir como 100 años. En Santiago capítulo 1, del versículo 2 al 18. Vamos a leer harto. Esos 16 versículos no los vamos a tardar por lo menos unos 3 minutos en leerlo, 4. Ya, pero me encantaría que lo leyeran. Y si es posible, ustedes que tienen celular ahí a mano, escojan la versión NBI, que esa es en la que preparé el estudio y este tema. Y no sé si les llama la atención algo del título. Y si acaso les refiere a algo. Por ejemplo, ¿qué piensa el portales sobre el título? ¿Sobre qué Pruebas y crees? tentaciones. Perdón, ¿Sí? dale. De pruebas y tentaciones, ese es el título. Ya, sí, o sea, tiene que ver con eso. Sí. Eh, a veces creemos que el fragmento se trata esencialmente del título, pero les tengo una noticia, una gran noticia. eh, los títulos no venían en la Biblia, ¿ya? Los títulos son parte de las editoriales, ¿ya? Y las ediciones. Tampoco venían los números, o sea, no el libro de los números, sino que no venían los capítulos ni los versículos, ¿ya? Entonces, claro, no podemos ver qué dice directamente el título, pero vamos a ir un poquito más allá. Bueno, ¿alguien más tiene alguna idea de lo que vamos a hablar hoy? Gracias, Porta. Cerca de los ataques del enemigo. Facu, de nuevo. Cerca de los ataques del enemigo. Ya, sí, sí, aunque nos vamos a sorprender por la lectura. Pareciera que a veces el enemigo está tranquilito ahí y no haciendo nada, y son nuestros corazones. Ahí vamos a ver qué dice Santiago al respecto. Leamos, ¿sí? ¿Les parece si leo yo y ustedes van siguiendo la lectura? Sí. Bacán, bacán. Dice así: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga,
es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Oremos para que el Señor utilice este tiempo para su gloria y para nuestro crecimiento, nuestro fortalecimiento en la fe. Oremos. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, todo, que tu nombre sea exaltado siempre en la congregación y que sea exaltado en este grupo de cristianos que nos reunimos para adorarte, para aprender de ti, para poder conversar, compartir, hacer, Señor, lo que tú nos invitas a hacer. Vivir tiempos de iglesia, de comunión, esperanzados, Señor, de que hoy vamos a escuchar palabra que viene de ti. Ayúdame a mí, Señor, de que en mi boca no salga nada que no tiene que ver con tu palabra. Y que todo lo que podamos conversar hoy sea para tu gloria y para nuestra tranquilidad y nuestra paz y gozo en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Buena. Ya, ¿estamos aquí? ¿Sí? ¿Están todos? Oye, no paguen las camaritas, porque me gusta ver las caritas. Eso. Pablo, Dígame. ¿cuál era el versículo? Un poco tarde. El versículo 2 al 18. Está aquí y creo que va a estar en todas las láminas puesto. ¿Ya? Para quien llegue, va a estar ahí No abajo. te escuché nada. Está aquí, ¿sí? Santiago capítulo 1, el versículo 2 al 18. Ah, está desde el celular, ¿no? Santiago 1, 2 al 18, sí, estoy desde el celu. Sí, entonces aquí te va a complicar un poco más ver la lámina, pero todo bien. No, ya lo vi. Te estaba mirando a ti, pero ya caché la diapo. Sí, y aquí también está, Así que no la cambies. porque aquí reciclé esta lámina, perdón. Ya. Gracias. Buena. Necesito que vayamos a la siguiente lámina, y esta es la pregunta, la gran pregunta con la cual vamos a estar guiando todo el tema. ¿De qué manera podemos mantenernos firmes ante los días difíciles? Quienes leímos esto pudieron aventurarse a algo, pensaron en alguna idea, algo que les pueda traer la gran solución a todos nuestros problemas. ¿Y qué pensamos con días difíciles? Porque a veces los días difíciles pueden ser, no sé, me puse a andar a pata pelada y me resfrié. Y mi mamá me dijo, eso te pasa por andar a pata pelada. No sé si alguno anda a la pata pelada con calcetines y pisan agua. ¿Han cachado esa sensación? Es súper desagradable, muy desagradable. Entonces eso podemos entender como un día difícil. Lo otro que podemos entender como un día difícil es que no estamos glorificando al Señor con nuestra vida. A veces nuestros corazones están postrados ante otras cosas en vez de Jesús. Que a propósito, Jesús es quien merece toda la adoración, no las otras cosas. Y así podemos estar pensando en miles de cuestiones que pueden hacer que un día sea un día difícil. Pero aquí hay un término en literatura que se ocupa mucho, que es, el término es metonimia, ¿ya? Entonces cuando ocupamos la metonimia es una palabra X, una oración X, que viene a representar otra cosa. Entonces cuando hablamos de los días difíciles, no estamos hablando de un día difícil. ¿Me cachan? No estamos hablando de un día difícil o de un grupo de días difíciles, sino estamos hablando de nuestra vida. ¿Me cachan? Voy a estar preguntando constantemente si acaso me entienden. ¿Sí? Sí.
Gracias por ese sí. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia y en la Biblia hablan de la ley de Moisés. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la ley de Moisés? Los 10 mandamientos. Ya los 10 mandamientos. El Pentateuco. Esa ley no es de Moisés, pues. El Pentateuco. Ya el Pentateuco también, sí, los primeros 5 libros de la Biblia. La Torá. Pero la Torá no es de Moisés, pues. ¿Me cachan? Entonces, ¿por qué usamos entonces la ley de Moisés? Esa es una metonimia. ¿Me cachan? Metonimia es una palabra o una frase que viene a representar otra cosa. Entonces, cuando alguien dice la ley de Moisés, todos decimos, ya, Pentateuco. O cuando alguien dice la ley de Moisés, ya, los 10 mandamientos. Nadie dice la ley de Moisés y nadie se va a buscar la ley de Moisés. Po. Entonces, cuando decimos los días difíciles, no decimos solamente un día difícil. O no decimos solamente un grupo de días difíciles. Sino parece que durante toda nuestra vida estamos teniendo días difíciles. Y nuestra vida son los días difíciles. ¿Me cachan? Si no entienden, volvemos y... De hecho, cuando vemos en la Biblia el término los últimos días, no se refiere necesariamente a los últimos días, porque nosotros tenemos la esperanza en Jesús. Y cuando viene la esperanza en Jesús, los últimos días son la venida del Señor, los días finales, ¿sí? Pero después de eso van a haber más días. ¿Me cachan? Entonces tenemos que ver cómo bien usamos la palabra. Entonces cuando yo pensaba la idea de los últimos días o los días difíciles, pensaba ya, bacán. Los días difíciles no son solamente un día triste. Los días difíciles no son solamente un grupo de días en los cuales yo voy a estar triste, cansado, agotado, y después de eso voy a estar muy feliz siempre. Los días difíciles se presentan durante toda la vida. Y como les dije anteriormente, pareciera que nuestra vida son los días difíciles. Vamos a ver qué nos dice Santiago al respecto. Y aquí necesito que desmuteen los micrófonos, que conversemos, porque me interesa que leamos la Biblia. ¿Ya? Y yo insisto, si de repente me dicen, oye, esa cuestión, ¿de dónde la sacaste? Díganmelo, por favor. ¿Ya? Y aquí tengo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué dice Santiago sobre resistir a la prueba? ¿Y qué dice sobre el fruto de resistir a la prueba? Veamos los versículos 2, 3 y 4. Versículos 2, 3 y 4. ¿Lo leo? Sí, bueno, los puedes leer. Sí, dale, léelo. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Bacán. ¿Qué dice Santiago sobre resistir a la prueba? Depende Y- mucho de la versión, Anaí. porque en la mía decía, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis las diversas pruebas. Esa es Reina Valera. Entonces, como que, claro, sí. Eh, entonces, eh, como que para mí lo que me queda es que en las pruebas tenemos que tener gozo. Bacán, bacán. Pero no lo hice así como tengan gozo, así como de forma pasiva, sino que le hice Sumo. tener, sí, te dice así como tengan un gozo máximo, estén felices cuando estén en las pruebas. Es una actitud. Así como, oye, pero ¿quién puede estar feliz cuando está en una prueba? Po? Menciónenme una prueba. Que no sea de matemática, ni de lenguaje, ni de...
¿Un funeral? ¿Ah? ¿Un funeral? Ya, un funeral, la muerte de algún familiar querido, por ejemplo. ¿Quién puede estar feliz en la muerte de un funeral querido? Alguien una que sabe, enfermedad. que confía- alguien que sabe de la segunda vida o de la vida real como en Sí, Cristo. les cuento algo. Yo oficié, o sea, hice la ceremonia de el funeral de mi cuñado. Y, y yo conocía la sabía de la venida de Cristo, sabía de la esperanza que tenemos los cristianos, pero aún así estaba triste. Es rudo, es rudo. Y oficiando la ceremonia, haciendo el ritual que hacen los pastores, me la lloré toda igual, po. Incluso la Es predicación. que eres humano, pues igual, o sea, yo creo que Santiago no te dice como no sufran, ¿cachai? Yo creo que a pesar de ese dolor, a pesar de esa prueba, tener como las ganas de decir, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo sé que estoy pasando un momento difícil, yo sé que estoy pasando una prueba, pero tengo como la confianza de que voy a salir de esta prueba, ¿cachai? Y tengo la constancia de que a través de esta prueba voy a producir constancia y paciencia, ¿cachai? Ya, Y que Dios tiene el control y que esto es parte de un propósito, ¿cachai? bacán, 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 bacán. Entonces la felicidad no tiene que ver con un estado en este minuto. El estar dichosos, el ser, tener gozo no tiene que ver con un estado, tiene que ver con una actitud. ¿Me cachan? Sí, Ya sí. Eh, ¿Cuál es el fruto de resistir a la prueba? Y de La tener constancia. la constancia. ¿Alguien me puede definir constancia? Constancia suena como el nombre de las Connie. Perdón, es un chiste de Es fome. como la... Es como ser, Dale. es como ser disciplinado. Ya, Es ya, como permanecer. Es como la perseverancia. ya. Bacán, bacán. Eh, ¿Y cuál es el final de esta constancia, como diría Santiago? ¿A qué llevaría la constancia? Versículo 4. A ser íntegros. A A ser la perfección. íntegros. A ser íntegros, bacán, bacán. ¿Y algún sinónimo de íntegro? Por ejemplo, cuando alguien le dice, no sé, no, no sé, cuando tenemos algún computador, algún material tecnológico, y decimos, ya, bacán, esto está completo, es todo lo que necesito. Hay una palabra con P que usamos siempre, Perfecto. perfecto. ¿Cachan a lo que apunta Santiago? No es solamente a tener fe y paciencia y constancia, sino que todo eso nos va a llevar a qué? Eso es perfecto. Y después vamos a darnos cuenta por qué nos llama a ser perfectos. Ya, esto no lo digo para desanimar. Así como, que lata, no voy a ser nunca perfecto. Yo siempre digo, yo soy perfecto. No, no, mentira. No, nunca digo eso. Sí, también paso por momentos tristes. Bueno, entre el tema vamos a tirar algunas tallas también yo soy súper fome, así que vayan acostumbrándose. Sigamos. ¿Cómo interviene Dios y cuáles son las actitudes humanas? En el versículo 5, 6, 7 y 8. ¿Qué Dale, dice otra. 5 sobre la intervención de Dios? Dale. Del 5 al 8, ¿cierto? Gracias, Enid, por el comentario que hiciste. Sí, Jesús lloró por su amigo. Lázaro. Sí. Ya. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso
e inconstante en todo lo que hace. Gracias, Facu. ¿Cómo interviene Dios? Dando con generosidad, con Dando abundancia. capacidad a la petición. Una vez conocí a un señor que es escritor, y es escritor chileno, y escribe un tipo de literatura que a mí no me gusta mucho. Y yo no se lo dije, sí. Entonces estuvimos hablando de fe. Y el señor me decía, o sea, el caballero me decía, yo no puedo tener fe porque no creo en Dios. Y yo le decía, ya, pero si no tenéis fe, pídesela a Dios. Y me decía, ¿cómo voy a pedirle si no creo en Él? Y finalmente concluimos en que tenía mucha fe, pero tenía mucha fe para no creer en Dios. Entonces como que se empeñaba en no creer en Dios y ahí aplicaba toda su esperanza. Finalmente tenía que dar esa fe, enfocarla en lo correcto, en lo que le va a dar esperanza, en lo eterno. Después vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Ya? Estoy cachando, ustedes me dicen cuánto tiempo tengo, porfa. ¿Y cuáles son las actitudes humanas? La En el duda, la duda, cuático. la inconstancia, Y la inconstancia. ¿Tendrá que ver algo la duda y la inconstancia con lo que vimos anteriormente? La inconstancia se produce por la duda, parece, y por la ausencia de sabiduría. En el Y caso, perdón, la permanencia vendría a estar dada por la fe. brígido, parece que la fe, la sabiduría tiene algo que ver con la permanencia, tiene que ver algo con la constancia de estas personas que viven gozosas en su prueba. Cuático. ¿Sí? Yo estoy llorando ahora, mientras estamos hablando, estoy esperando que el Señor esté hablando a nuestros corazones. Y creo que por ahí el Señor está tocando algunas fibras y diciendo así, oh, brígido. Sí, me lo imagino, en sus casitas. Estamos solamente leyendo la palabra del Señor y toda su riqueza. Finalmente, ¿qué perspectiva tiene Santiago sobre lo eterno? Y cachen lo que habla aquí Santiago sobre lo eterno, en el versículo 9, 10 y 11. ¿Alguien Yo, que lo lea efectivamente? yo leo. Ya. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico, de su humilde condición, el rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A ésta le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Brígido. ¿Qué pasa con el rico? ¿Es eterno? No lo pierde No. todo. ¿Por qué creen que lo pierde todo? Yo creo que se refiere a que todo lo material va a pasar. ¿Ya? Bacán, bacán. Sí, sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver también con la esperanza, o con la fe. Jesús tiene el mismo conflicto con un joven rico. Me estaba acordando de eso y de que como que le decía, ¿quieres ser perfecto? Entonces como que diera todas sus cosas. Cuático. Cuático. O sea, veámoslo en la fe. Ojo, y la fe aquí, no quiero que suene esto como un comentario tóxico, por favor, chiquillos, el comentario tóxico de Pablo. Muchas veces creemos que en la fe, que bacán, el Señor sí hace milagros, el Señor sí irrumpe la naturaleza y nos damos cuenta cuando el Señor, un milagro. Hoy día hubo un milagrazo en mi billetera, por ejemplo. Les soy sincero, un milagrazo en mi billetera. Me llegó un depósito que yo no sabía de dónde tener plata. Nunca ando pidiendo plata tampoco, tengo mucho dinero, porque generalmente se va en cafecitos, juntándome con compartiendo con con este otro, y cuestiones del ministerio y también con sobrevivir. Entonces hoy día hubo un milagrazo en mi billetera. Yo creo en eso, pero cuando hablamos de fe no necesariamente hablamos de eso. La Biblia mayoritariamente habla de fe cuando enfoca la fe en Jesús.
en creer. No creer en el milagro, sino creer en quién hace el milagro. Hebreos 11. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mi esperanza en Jesús y el creer que Él está. Cuático, ¿eh? Entonces, parece que esto tiene un hilo conductor. Santiago está invitando a los hermanos a tener gozo en la prueba, porque la prueba finalmente lleva a la constancia, a la perfección, porque yo confío en Jesús, y la intervención de Dios, si en el caso que no soy capaz de ser constante, la intervención de Dios sería en cuanto a sabiduría. La sabiduría se relaciona con la fe, porque viene de la fe, y la sabiduría me va a invitar y ayudar constantemente a ser constante, mirando hacia lo eterno. Sonoso muy confuso quizás, lo puedo repetir. Vamos a hacer este mismo, y ustedes se van a dar cuenta de, oh, qué onda, la Biblia está escrita como, no en clave, sino tiene una estructura bien chora. Y claro, vamos a encontrar algunos salmos con una estructura bien entretenida, donde se forma una estructura de sándwich, donde el primer versículo está directamente relacionado con el último, y el centro es como el chanchito que le ponemos al sándwich. O ya, en su defecto, la hamburguesa vegana. Para no afectar. Entonces vamos a hacer este mismo ejercicio, y no sé por qué lo repetí, si es lo mismo, es lo mismo. ¿Qué dice Santiago sobre resistir a la prueba? ¿Y qué dice sobre el fruto del resistir a la prueba? En los versículos, en el versículo 12. ¿Qué dice? Alguien que lo lea. Rápidamente, como para ayer. ¿Yo? Ya, por favor. En la Reina Valera. En la Reina Valera, ¿está bien? Bienaventurado el valor que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bacán, bacán. ¿Se dan cuenta que pareciera que tiene mucho sentido con el versículo 2, 3 y 4? A esto se le llama, se me olvidó el nombre, y ni siquiera lo noté. Paralelismo. Después le voy a mostrar la estructura. Le voy a tener que mandar una foto porque no lo puse. Siempre no noté en el cuadro. Bacán. Entonces, ¿qué dice Santiago sobre resistir a la prueba? El que resiste a la prueba es dichoso, feliz, bienaventurado. Actitud, de nuevo, andar dichoso, andar feliz, gozoso. Que a propósito, el gozo como actitud puede diferenciarse del gozo como estado. A veces podemos estar gozosos y felices y andar por la vida siendo feliz y amoroso actitudinalmente, en vez, y en el corazón no estar así. Y está bien, se puede. ¿Ya? A veces no estamos al 100. Y no tenemos por qué estar al 100 siempre. Porque el Señor se glorifica en nuestra debilidad. Y esa es la debilidad de la que hablaba Pablo. Probado, triste en una situación, el loco estaba mal. Bueno, el hermano Pablo, perdón. Siempre digo el loco. Párenme los carros, cabros. No siempre tenemos que estar al 100. Pero es distinta la actitud del gozo al estado. No siempre podemos estar al 100, pero sí podemos estar con una actitud sirviendo y amando al otro. Habla nuevamente de esta actitud gozosa. ¿Y el fruto cuál es? La corona de vida. La corona de vida. La versión NBI dice la corona de la vida.
parece que esta conducción de la prueba no es porque yo sea capaz de pasar todas las pruebas. Tiene que ver con la actitud, con cómo yo me presento, sabiendo que Jesús es mi Salvador, y voy a recibir la corona de la vida, que no tiene que ver con una salvación especial, sino tiene que ver con el poder del Evangelio en la vida del creyente. Esa es la vida. No hay nada, grábenselo en la cabeza, no hay nada más importante que el Evangelio. Y el Evangelio va a afectar cada parte de nuestra vida. Podemos estar preguntándonos, ¿qué tiene que ver el Evangelio con mi estudio? Y el Evangelio me va a estar diciendo, en relación a mis estudios, que el Señor reina en mi vida, que el Señor dio su vida por mí, que puedo estar sentado en los lugares celestes, como dice Pablo en Efesios 1, gracias a la vida de Cristo, porque Cristo presenta su currículum por mí. Si yo puedo ir a Dios, es gracias a Jesús. Ya, no puedo ir con mis propias fuerzas, chiquillos, grábenselo en la cabeza. No podemos. Cada vez que yo voy a Jesús con mis propias fuerzas, me estoy olvidando del sacrificio de Jesús. Creo que lo dijimos la otra vez. No sé si se acuerdan. Cada vez que yo me presento ante Dios diciendo, Señor, aquí te traigo mi santidad, o lo bueno que soy, lo capaz que soy, lo bacán que canto, cada vez que hago eso, o lo bacán que predico, lo bacán que enseño, cada vez que me presento ante Dios así, estoy olvidándome del sacrificio de Jesús. Y el olvidarme del sacrificio de Jesús es olvidarme de su salvación. Sonó como una gran advertencia. Entonces, aquí, al superar la prueba, no es porque yo sea capaz de superar mi prueba, no porque yo sea capaz de estar gozoso todo el tiempo, sino que pareciera que la corona de vida, el Evangelio en mi vida, me va a hacer tener una actitud gozosa. Y si yo no tengo esa actitud gozosa, no necesariamente no soy cristiano. Quizás no estoy entendiendo el Evangelio. Y el Evangelio no es algo que se predica una vez en la vida. ¿Por qué creen ustedes que Pablo le tiene que repetir a cada rato a las iglesias que Jesús es el Señor? Cachen, ¿tienen su Biblia de mano? ¿Qué dice Santiago en el versículo 1? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallen dispersas por el mundo, saludos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Jesús reina. Jesús es el Señor y eso es el Evangelio. Vamos a la carta anterior, no sé. Hebreo lo vamos a saltar porque el escritor de Hebreo no cachaba mucho. No, sí cachaba caleta, pero no sabemos quién es. Colosenses. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, apóstol de Cristo Jesús, del Rey, apóstol del Rey. Cristo, Rey, Mesías, Salvador. El Evangelio de nuevo. Entonces, y eso solamente ver el primer versículo de las cartas. ¿Y por qué Pablo tiene que estar predicando el Evangelio a las personas que ya han sido evangelizadas? ¿Por qué creen ustedes? Porque necesitamos permanecer, constancia. Ah, bacán. ¿Y por qué te lo tienen que estar repitiendo cada rato? No lo estaban entendiendo, no lo estaban viviendo. Ya, bacán. Bacán si tenemos dos respuestas, constancia, permanecer, y porque no lo estaban entendiendo y viviendo. Vámonos a algo más simple. ¿Qué pasa cuando... A ver, ahí tenemos un... Ya necesitamos una revelación constante de su persona. Sí, estoy de acuerdo con eso. Dios se revela en Jesús, Hebreos capítulo 1. Lo máximo, la máxima revelación de Dios está en Cristo. Después de eso no hay otra revelación. Pero sí podemos entender constantemente de que Dios se reveló en Jesús. Y podemos aprovechar a Jesús. No aprovechar así como aprovecharnos de, sino que aprovecharlo. Vivir. Martín Lutero, este es el peor ejemplo de Martín Lutero. Martín Lutero, después de haber acabado las 95 tesis, y después de haber discutido con la Iglesia Católica,
y la Iglesia Católica creía en la salvación por obras y la salvación también por medio de pagos, Martín Lutero dice, pequen, pequen, todos pequen, pequen. Podemos volver a Jesús siempre, y yo no les estoy recomendando pecar. Lo que sí les estoy recomendando es volver a Jesús siempre, porque no vamos a dejar de pecar nunca. Esa es la mala noticia. Y esa es la noticia que viene acompañada del Evangelio. Y por esa razón necesitamos el Evangelio siempre, porque no vamos a dejar de pecar nunca. Y cada vez que pecamos, o cada vez que vivimos nuestra vida quizás con algunas dificultades, dolores, es porque nos estamos olvidando del Evangelio. Por eso Pablo le recuerda cada rato el Evangelio a la iglesia. Porque el Evangelio no solamente para el Señor salvó mi alma, bacán, mi alma. No, el Evangelio tiene que empezar a hacer hueco y espacio y hacer hoyitos en cada parte de mi vida. En mi estudio, en mi familia, en mis relaciones amorosas, en incluso cómo estoy paseando a mi perro. ¿Qué tiene que ver eso? Incluso cómo estoy comiendo. ¿Qué tiene que ver el Evangelio con la comida? ¿Y aquí podemos dejar de grabar esta parte? No. El otro día, y aquí este es un gran paréntesis, y me estoy tomando más tiempo del que... Me avisan, porfa, cuánto me va quedando. ¿Cuánto me va quedando? Creo que ya llevo como 2 horas. El otro día le pregunté a un chico que estoy discipulando ya desde hace un año, oye, ¿por qué no fuiste al culto presencial? Y el chiquillo me dijo, Pablo, yo quería ir y preparé todo. El problema está en que el día anterior me comí muchas empanadas de pino. Y dormí mal porque comí muchas empanadas de pino. Y chiquillos, esta es una mala noticia, es como un antievangelio. Cuando tienen sobre 25 años y comen muchas empanadas de pino, no van a dormir bien. De ahí que, porfa, profe Bernardo, desmutea y te dime si acaso tengo razón o no. Y mi primera tina fue como, loco, con tu ausencia, al congregarte, no estáis llamando a la iglesia. No estáis sirviendo a la iglesia. No estáis amando al Señor. Y no tiene que ver con que se congregue o no, tiene que ver con que desesperadamente estamos buscando siempre cómo congregarnos, sobre todo en este tiempo de pandemia en el que es difícil juntarse. Tuviste la oportunidad para amar a la iglesia y no lo hiciste. No lo juzgué más, no lo juzgué tanto, y dije, esta cuestión tiene que ver con el Evangelio. El comer tiene que ver con el Evangelio. Así que chiquillos, porfa, no coman tanto. Si no, después eso les va a impedir predicar el Evangelio. En algunos casos caminar. Y en algunos casos algunas enfermedades que les van a impedir servir a la iglesia. Suena rudo. Entonces por eso el Evangelio tiene que permear en todas las áreas. No solamente en la salvación del alma, sino en cómo yo estoy amando a la iglesia, sino cómo yo estoy amando a mis hermanos, cómo estoy amando a mis compañeros. Ya me puse pesado. Bacán, ¿cómo interviene Dios y cuáles son las actitudes humanas? El versículo 13, 14 y 15. Alguien que lo lea, por favor, alguien que no haya leído. Si está por ahí, no me salen los nombres. Veo a una chica que tiene una imagen de Hora de Aventura y no me acuerdo el nombre de ese personaje. ¿Estás con una Biblia en mano? ¿Estás por ahí? Se desconectó, no quiero que se desconecte, ya voy a dejar de preguntar así. Alguien que pueda leer entonces el versículo 13, 14 y 15. Yo puedo. Ya, gracias Danilo. Ya, dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal
ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Cuático, cuático. ¿Cuál es la intervención de Dios? Aquí le vamos a poner comillas porque es una anti-intervención de Dios. ¿Qué dice con respecto a Dios? Los Que Él versículos no nos, No que Él no puede nos ser tienta. tentado. ya, que Él no nos tienta y tampoco puede ser tentado. ¿Sí? ¿Eso dice? Y no es tentado. Claro. Bacán, bacán. ¿Y qué dice con respecto a la actitud humana? Que los propios deseos que uno tiene como que nos arrastran a pecar. Cuático, Mm. cuático. ¿Y qué está la secuencia? Deseo, pecado, muerte. Gozo. ¿Cuál era la secuencia de los versículos anteriores? De los que leímos. ¿Constancia? ¿Ah? ¿Constancia? Ya, constancia, sí. Hay algo antes de la... ¿Prueba? ¿La prueba? Sí, constancia, fe. Fe, constancia, ya. Gozo, constancia y perfección. Perfección. ¿Ven algún paralelo en ese sentido? Sí. Parece que yo puedo actuar en la prueba, en la dificultad, de una forma pecaminosa. Ahí. Yo quería decir que en mi versión salía entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. La palabra concupiscencia sé que es muy importante, pero se me olvidó lo que significaba. Si la concupiscencia son los deseos, pero deseos negativos. O sea, algo que yo planeo. En realidad los deseos no son malos. El problema del deseo es cuando el deseo choca con la voluntad de Dios. Cuando el deseo choca con la voluntad de Dios, voy a estar apuntando mi corazón adorador hacia otra cosa adoradora, hacia otra cosa que adorar. Deseo carnal. Ah, lo buscaste. Sí. Claro, entonces por eso dice concupiscencia. Me gusta que diga la NBI deseo, porque es posible orientar nuestros deseos para cumplir y satisfacer nuestro pecado. ¿Sí? Yo puedo estar deseando, no sé, pololear, pero puedo estar en el proceso de desear pololear, puedo estar desobedeciendo a Dios. ¿Y eso va a convertirse en qué? Un pecado. Mientras estoy deseando, ojo, mientras estoy deseando, estoy luchando con mi pecado y con esa tentación, se convierte en prueba. Cuático. Por lo tanto, yo tengo la posibilidad y la bendición de vivir esa prueba en gozo. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Les causa sentido? ¿No? ¿Sí? Me gusta ver las caritas, porque... Yo sí, pero ¿cómo viví esa prueba con gozo? Cuático, cuático. ¿Cómo vivo esa prueba con gozo? Primero, para vivir esa prueba con gozo tengo que hacer lo que Pablo dice, es que necesito sabiduría. Y finalmente, yo puedo, por medio de la sabiduría, comprender cuál es la voluntad del Señor y puedo vivir mi vida sabiamente. El conocer la voluntad del Señor debería producirme gozo y una actitud gozosa. Y yo entiendo que la voluntad del Señor primordial y primera es entender el Evangelio. Hay uno. Y Jesús en la sabiduría, claro, cuático. Ana hizo una pregunta, ¿no? ¿O todavía tiene la mano levantada? No, se me quedó arriba. Ah, ya, bacán, bacán. ¿Vamos entendiendo? Ahora,
es complicado el tema del Evangelio un poquito, porque si yo les digo, cabrón, entiendan el Evangelio y les predico el Evangelio, probablemente se van a olvidar mañana. Y por eso es tan importante la iglesia. Por eso es tan importante congregarse constantemente. El otro día veía unas estadísticas no me acuerdo, pero era una institución gringa. Y decía que las personas que que leen 4 veces a la semana la Biblia, y sobre 4 veces la Biblia a la semana, disminuían drásticamente el consumo de pornografía, disminuían drásticamente el consumo de alcohol y drogas, disminuían drásticamente los problemas familiares. Entonces yo digo, ya, bacán, es posible que hay una relación, hay una correlación entre la Biblia y la lectura de la Biblia y de cómo yo actúo en la sociedad. Pero la relación no está necesariamente en la Biblia. Ahí les puedo mandar, tengo que mandarle el estudio. Es un paper y también es un video. Pero la Biblia nos muestra el Evangelio. Por lo tanto, cada vez que yo recuerdo el Evangelio, estaría luchando en contra de estas cuestiones, ¿no? Porque no encontraría la salvación y el descanso en ver pornografía, sino que encontraría la salvación y el descanso en Jesús. Y eso es el Evangelio. No encontraría la salvación, descanso, salida y escape en el alcohol. Encontraría todo eso en Jesús. Ya, por favor, recuérdenme mandarle el paper y el video. Está en inglés, eso sí. Así que ahí un hermano que sea más seco en inglés les puede traducir. O yo se los puedo traducir. Mejor no me voy a comprometer para eso. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, ha sido como mucha información, Ya, ¿no? está súper. Resumen. ¿Alguien dijo algo? No, que está súper. Ya, bacán, bacán. Y finalmente, ¿qué perspectiva tiene Santiago sobre lo eterno? Versículos 16, 17 y 18. ¿Vieron esta estructura paralela? ¿Se dieron cuenta? La que hemos estado hablando, que pareciera que se repite, pero la segunda parte como que lo perfecciona. 16, 17 y 18, alguien que lo lea. Y por favor que no sea alguien que ya leyó, para que vayamos. Ya, yo lo leo. Ya, gracias. Ya, dice, mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Y aquí me explota la cabeza. ¿Qué dice Pablo o qué perspectiva tiene Santiago sobre lo eterno? Sobre lo inamovible, sobre lo perfecto, sobre lo que nunca cambia. ¿Alguna idea? Qué heavy. Me encanta lo que dice el 16. El 17. Me dan ganas de decírselo a todas las personas que creen en la astrología. Tengo un amigo que se fue a hacer un doctorado en astronomía a España y toda la iglesia está expectante a que vuelva y nos lea el tarot. por esta idea de astronomía, astrología. Un chiste fome, perdón. ¿Qué dice? ¿Qué perspectiva tiene Santiago sobre lo eterno? ¿Quién es lo eterno? Dios es lo eterno y Él no cambia. Cuático. Cuático. ¿Y qué sentido? Ahora, ¿cuál es el objetivo de Santiago de decirnos todo esto? ¿Alguien tiene una idea? Que busquemos esas cosas, que busquemos lo eterno por sobre las cosas terrenales. ¿Ya?
¿Ya? Yo también creo eso mismo, pero también creo que habla acerca como de cómo es Dios, ¿cachai? De que no cambia. Como, no sé, a veces siempre pensamos, de hecho, no me acuerdo, pero creo que estuvimos hablando en el LB acerca de que muchas veces pensamos que la emoción nos hace pensar que Dios es diferente, ¿cachai? Mm, Cuando pasamos pruebas, pensamos que Dios es diferente por esas pruebas, ¿cachai? Y acá dice que Dios no nos tienta, ¿cachai? Y que Dios es perfecto y desciende desde lo alto y todo eso, y que no se mueve como los astros, ¿cachai? mm. Y, y que Dios es uno, ¿cachai? Y se queda así firme, así como... Creo que también hay otro ejemplo que habla acerca de que Jesús es la roca, que no se mueve nunca. Bueno, yo eso. Claramente, claro. Sí. Hermano, por favor, Israel. O sea, igual lo estoy relacionando un poco con el versículo 2. ¿Ya? Tengo la versión, nueva traducción viviente que dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Las pruebas son de parte de Dios. Y acá en el versículo 16 dice que todo lo bueno y perfecto es un regalo de Dios. O sea, las pruebas también son un regalo. ¿Dónde sacaste específicamente que la prueba era de Dios? Si mal lo recuerdo, también hay pruebas. Dice, hay un versículo que habla que las pruebas son de parte de Dios. Ya. No las tentaciones, no las tentaciones, sino las pruebas. Claro, ahí si podéis buscarlo, yo feliz. Yo en este momento, me parece que sí, pero yo en este momento parece que no lo recuerdo. Lo que sí creo, chiquillo, es que parece que gran parte de nuestros problemas y gran parte de nuestras dificultades son porque, o nuestra actitud, mejor dicho, ante las dificultades y los problemas son porque no tenemos nuestros pies, nuestros corazones, nuestras mentes inclinadas a Cristo. Eh, están, Estamos siendo como esta persona que, estamos siendo como esta persona que es variable, es como las olas del mar, y el gran contraste con Dios que nunca cambia, que no se mueve. Por lo tanto, por lo tanto, en mi desesperación, en mi poca constancia, en mi prueba, en mi dificultad, en mi imperfección, yo puedo pedirle sabiduría en el Evangelio a esta persona que nunca cambia. ¿Estamos bien? Y no lo quiero dejar en el abstracto, onda, Amén. qué bueno ese amén. Gracias, hermano. No estaba esperando un amén, honestamente, porque a propósito, a los adolescentes no les salen los amenes. Y, pero, ¿por qué agradezco tanto ese amén? Porque si vemos los amén en la Biblia, no son necesariamente para decir, bacán, sí lo creo, sí, bacán. Los amenes en el Nuevo Testamento y en las cartas las encontramos cuando hay una exaltación a Cristo y a Dios. Por lo tanto, si yo digo que nuestro Señor es eterno, no cambia, necesito un amén. Porque Amén. así es el Señor, no cambia, es eterno y su gloria permanece para siempre. La obra de Cristo permanece para siempre vigente hasta que llegue a juzgar a la tierra. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Les tinca si oramos? Alguien, si yo quiero orar solamente para entregar la palabra del Señor y que
la palabra del Señor quede en sus corazones y en mi corazón. Ayer hablaba con Israel, creo, en la tarde, no, el jueves, no me acuerdo. El jueves en la mañana yo estaba como súper atareado haciendo cosas y preparando mi bicicleta. No, claro, sí. No, necesitaba terminar esto el jueves porque si no, no iba a poder hacerlo nunca. Y no pude hacerlo, no pude terminar el jueves. Lo terminé hoy en la mañana. Espero no se haya notado. Así como, lo ando haciendo última hora. Es porque durante todos estos días estuve orando Santiago 1. Y cuando hablábamos de la tormenta, yo dije, ya, probablemente todos lo van a asociar a cuando Jesús calmó la tormenta. Pero después me cambiaron el nombre. Y ahora yo lo cambio de nuevo porque yo soy chero. Lo que quería en mi corazón es que pudiéramos tener nuestros corazones amando e inclinándose al único que merece nuestros corazones, a Jesús. Y me encanta si me dicen, Pablo, ¿se entendió? Yo digo, gloria al Señor. Digo, gloria al Señor, está tu palabra entregada. Oremos. Alguien que quiera decir algo, que tenga algo en su corazón como en relación a la palabra, que haya hablado a su vida, si hay alguien por ahí. Yo te iba a decir que sí se entendió y que estuvo muy buena la palabra. Gracias, hermana. Gloria al Señor. Gracias. Gloria al Señor. Gracias. Sí, igual opino lo mismo. El Ya. Irra quiere decir algo, parece. Yo hace rato estaba buscando el versículo, ¿no? ¿Cómo te fue? Aún no lo encuentro, pero sí uno que tiene como relación, aunque lo perdí recién. Ya, tranqui con el versículo. Qué bacán tu barba, Pablo. Tu bigote. Gracias. Sí, eso es lo que quería escuchar. No, eso, oremos para que nuestros corazones se inclinen ante la presencia del Señor, buscando paz, gozo. Oremos. Inclinemos nuestras cabecitas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de ser pencas, a pesar de tener corazones idólatras que no se inclinan ante ti, podemos estar aquí orándote y sabiendo, Señor, que nos escuchas, que no tenemos ningún mérito, ningún poder, nada, Señor, que nos acerque a ti, solamente Jesús. Y Jesús es suficiente. Gracias, Señor, por la obra de Cristo. Gracias, Señor, porque Jesús vivió la vida que nosotros no somos capaces de vivir. Y murió la muerte que merecíamos. Y tenemos el privilegio de ser llamados hijos tuyos por medio de Jesús. Y hoy podemos recordar que podemos estar felices y gozosos en las dificultades, en las pruebas, en el dolor, en la pérdida, en los términos de relaciones. Podemos estar gozosos en nuestras depresiones, solamente para tu gloria, y solamente gracias a tu obra, Jesús. Esperando siempre que nos perfecciones, y esperando siempre, Señor, nuestro descanso, nuestra paz, en el único que nos puede dar descanso y paz. Queremos irnos de aquí con tu palabra en nuestros corazones y con el ánimo de siempre recordar tu obra, de recordar tu evangelio. Tú eres sobre todo ahora en este tiempo en el que hay
está la sociedad muy convulsionada por las elecciones, recuérdanos siempre que tú eres el único rey y salvador, no los proyectos políticos, no los ideales políticos, no los presidentes, sino el único salvador eres tú, Jesús, que puede perfeccionarnos y hacernos perfectos en el perfecto. Y te damos la gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Eso, chiquillos, tremendo privilegio para mí compartir con ustedes.